Un gusto también. Para nosotros un gusto poder charlar con vos. Estábamos hablando justamente de lo que está sucediendo con el tema de la hidrovía y de, bueno, los avances y retrocesos que hay, sobre todo sobre el puerto de Santa Fe. Contanos un poco tu opinión acerca de esto y, bueno, las investigaciones que venís haciendo acerca de la hidrovía particularmente. Lo que evidencia lo que sucedió esta semana con el puerto de Santa Fe es, en primer lugar, la ausencia de una planificación propia de la provincia de Santa Fe para tener un plan integrador de desarrollo de los puertos estatales, que son Reconquista, Villa Constitución, Rosario y, por supuesto, Santa Fe. No hay un plan integral. Esa ausencia de plan integral ha hecho que en las anteriores administraciones, cualquier signo político, se haya pedido participar en la cuestión de la hidrovía, pero simplemente como quien pide una platea preferencial para asistir como testigo a las decisiones que toman las multinacionales que están en el departamento Rosario y el departamento San Lorenzo, y representada por la Bolsa de Comercio de Rosario. Este es el problema estructural que ha tenido la política. Por eso, cuando el gobierno nacional, que obviamente responde únicamente a las multinacionales, decide dejar de lado la posibilidad de un mayor dragado para Santa Fe, ahí lo que se puso claramente en tela de juicio es la ausencia de ese plan, la ausencia de una logística santafesina sudamericana, como dijimos nosotros, pensada desde adentro, y se terminó haciendo lo que siempre se hace, imponiéndose desde afuera. Y también hubo para mí una sobreactuación, porque en realidad, al no existir nunca este plan integral, al decir que estamos indignados por lo que pasó en Santa Fe, no había cómo defenderlo, y por eso se termina aceptando esta dádiva que ofrece el gobierno nacional de ofrecer solamente 17 pies de profundidad para que vengan barcazas, que además son barcazas todas paraguayas, Ujú. exhibiéndose la otra cuestión, la ausencia, el desmantelamiento de una industria nacional, de una industria santafesina ferroportuaria. Así que estas dos cuestiones ponen claramente sobre la mesa la ausencia de una política logística santafesina desde hace años, y por eso sucedió lo que pasó. Ujú. El gobernador estuvo junto a la vicegobernadora recorriendo el puerto de Santa Fe, bueno, tras lo sucedido. Fulvito para la tribuna, fulvito para la tribuna. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Qué es lo que puede hacer recorriendo solamente el puerto de Santa Fe y qué debiera hacer para que sí funcione como tal? Es un gesto político para decir estamos preocupados por lo del puerto, pero no podemos más que este gesto político porque justamente no hay una planificación propia. Nosotros venimos reclamando, incluso por ley, una planificación donde participe la Universidad del Litoral, la Universidad de Rosario, pero también con universidades de otras provincias y de otros países como Brasil, como Ujú. Uruguay, para pensar una logística, como decía Estanislao López cuando sacó el Estatuto de 1819, de Santa Fe a Sudamérica. Esa logística tiene que ser nuestra, porque si no después los costos, las imposiciones, las rutas, los trenes, todos favorecen a las multinacionales, destrozando el ambiente en la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, de distintos lugares, y llevándose todo. Eso es lo que hay que hacer, pensar al revés, un Ujú. proyecto propio para desarrollar industria santafesina, industria nacional y logística propia. Eso es lo que hay que hacer. Eh, Carlos, acá Pablo antes aportaba qué sucedería si el puerto se privatizara. ¿Vos qué opinión tenés acerca de si se terceriza el funcionamiento del puerto de Santa Fe y cómo están funcionando hoy día los puertos privados y los puertos públicos de toda la provincia? Son distintas características, pero en Santa Fe yo creo que van a terminar haciendo, van a profundizar lo que siempre se desarrolló en los últimos años, que es un negocio más vinculado a lo inmobiliario que a lo productivo, porque, insisto, está faltando un proyecto de utilización de un puerto para una determinada escala de desarrollo regional, industrial y comercial. Eso es lo que nos está faltando. Entonces, como eso está ausente, como no se ha planificado, no se le ha pedido participación a las organizaciones de la pequeña empresa, industriales, gremiales, insisto, ambientales y también las universidades, se hace lo más fácil, que es la rentabilidad a través del negocio inmobiliario, que fue lo que fue
sucediendo también en los últimos años ahí en el puerto de Santa Fe. Carlos, nosotros aquí con Pablo Benito también somos un poco fans del norte de la provincia de Santa Fe, en donde hay un puerto que es el puerto Piracuá, el puerto Piracuacito, que había sido utilizado por la Forestal, que también daría la posibilidad de tener un lugar en ese plan integral. Sí, claro, lo que pasa es que insisto, pero eso tiene que ver con la ausencia de un plan integral de la provincia. Y como no hay un plan integral de la provincia, eso termina siendo un lugar que más se utiliza para negocios oscuros que para negocios claros. Durante los últimos 20 años hemos ido allí al puerto de Reconquista, a esa zona que está más cerca de Villocampo, de todo lo que tiene que ver con manejos pocos claros, en donde debería hablar un poco más la prefectura lo que sucede ahí. Sí, hay mucha falta de control. De hecho, bueno, otro de los temas que quería preguntarte es acerca de la fuga también de capitales que se da por la hidrovía, ¿no? Sí, en realidad la cuestión de la fuga se da más que nada en el sur, especialmente en Rosario y San Lorenzo. En la zona de Reconquista el problema también es que está el mismo operador que en Rosario, que es Vicentín, hasta que lo sacó el gobierno de Perotti, lo sacó a Vicentín de allá de Reconquista, pero lo mantuvo acá en Rosario, como se sigue manteniendo en la actualidad. Y además ahí también se nota una tremenda ausencia. Los discursos de los intendentes de Reconquista, Villa Constitución, Santa Fe y Rosario, ni siquiera susurran algo con respecto a lo que pasa con los puertos. Y es atroz eso, porque hay muchísimo dinero que se podría utilizar para la gente de la localidad. La fuga tiene mucho que ver con lo que ha significado durante tantos años una aduana que ha trabajado al servicio también de las multinacionales. Lo que más allí incide es cómo entra y sale cualquier cosa, y por supuesto, especialmente Rosario y San Lorenzo, en los últimos años han salido toneladas de cocaína desde ahí hacia distintos lugares del mundo. Carlos, de hecho, nosotros decíamos recién que con las innumerables críticas que se le puede hacer al gobierno de Alberto Fernández, una cosa había hecho bien por la hidrovía, y que era generar este ente en donde las provincias tengan participación para poder tener control. Digo, ¿qué opinás vos de eso, y por qué Maximiliano Puyaro no reclama el lugar de la provincia de Santa Fe en el control de la hidrovía? No, lo único que hizo Alberto Fernández es darle un lugar a las provincias para que estén en platea preferencial. El plan lo puso las multinacionales, y lo peor que terminó haciendo es que el 30 de noviembre del 2023 firmó el memorándum de entendimiento con el Comando Sur del Ejército Norteamericano. No hubo participación activa de las provincias, porque entre otras cosas las provincias no lo querían hacer. Por eso es muy importante despertarse sobre esto, pensar al revés. Milei tomó ese memorándum de entendimiento que firmó Fernández con el Comando Sur del Ejército Norteamericano y lo ha profundizado claramente, porque es un títere más de Estados Unidos. Así que lo que hay que pensar es que desde hace mucho tiempo hemos entregado el Paraná, que recuperar el Paraná tiene que ver además con el rol que le tienen que dar las provincias, y un gobierno nacional que no debe hacer estos pases de hipocresía de decir que reinstalamos un control que en realidad nunca se reinstaló, y que generó todas estas cuestiones que se vienen dando y que venimos denunciando desde hace años. A mí me parece que la cuestión del Paraná tiene que ser una cuestión nacional, tiene que ser una cuestión provincial, y tiene que irse del verso, tiene que dejar de lado el verso. No hubo nunca un control de parte de las provincias sobre lo que pasó con esto, y menos en el negocio del dragado, balizamiento y peaje, a los cuales únicamente se los invitaba a ver cuál era el operador internacional que se hacía cargo de esto. Por eso, sí, de hecho ahora lo está haciendo una empresa que lo hace en el río Mississippi, que pertenece a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El que está haciendo la entrega del río Paraguay y del río Paraná tiene que ver con el Comando Sur del Ejército Norteamericano. Por eso se han instalado acá, es muy preocupante. Carlos, la última, cortita. Esta semana, y porque tiene mucho que ver con este tema de la hidrovía, esta semana nuevamente Vicentín declaró estado preventivo de crisis. ¿Cómo sigue eso? Son unos caraduras, lo que no quieren perder la impunidad para no ir presos, pero la verdad que son unos caraduras, porque esta semana la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe le dio lugar a un recurso de queja al Grupo Grassi, que está a través de la firma Comodis de Sociedad Anónima, reclamando algo distinto a lo que fue la propuesta de Vicentín. Esto va a significar que probablemente se caiga definitivamente esa propuesta de Vicentín, que significa pagar un 20% de la deuda de acá a 15 años.
y por supuesto dejar de lado las investigaciones porque se fugaron 791 millones de dólares, porque deben 1.600 millones de dólares y no dicen nada sobre cómo va a seguir la continuidad de fuente laboral entre Avellaneda y Reconquista. Entonces ahora dicen proceso preventivo de crisis, sabiendo que en el gobierno de la provincia de Santa Fe es probable que lo hagan porque es el mismo gobierno, el de Puyaro, que dejó de existir a la comisión de seguimiento que teníamos en la Cámara de Diputados, y además el ministro de Trabajo es de Reconquista, con lo cual posiblemente ese proceso preventivo de crisis salga rápidamente. Carlos, muchas gracias por este contacto. Como siempre es un gusto hablar con vos y seguramente vamos a volver a contactarte muy pronto porque a nosotros sí nos ocupa y nos preocupa lo que está pasando con nuestra hidrovía y con lo que producimos los santafesinos y santafesinas. Muchas gracias. Eso es buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo muy grande.